Sigue avanzando la semana aniversario de Telesur y el mundo nos sigue dando como regalo el desafío de más noticias, que ahora te lo cuento. Venezuela consolida su modelo de democracia popular. Los candidatos a los comicios municipales desarrollan sus cierres de campaña, mientras el pueblo organizado promueve los proyectos que la juventud votará en la tercera consulta popular nacional. Más en Te lo cuento. Bien, así es. En Venezuela comenzó este martes, en los 335 municipios del país, el cierre de campaña electoral que concluirá el jueves a 2 días de los comicios municipales. El jefe de Comando Unificado de la Revolución Bolivariana, Jorge Rodríguez, anunció que se promoverá hasta el día domingo los más de 37.000 proyectos que votará la juventud en la tercera Consulta Popular Nacional 2025. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral informó que el proceso contará con más de 15.000 centros de votación, de los cuales algunos serán habilitados paralelamente. Jorge Rodríguez, además detalló que están convocados a las urnas más de 21.524.000 electores y electoras, por supuesto, para escoger 2.806 cargos municipales, de los cuales 335 corresponden a alcaldes o alcaldesas y 2.000 concejales o concejalas. Ahora, el jefe del Comando Unificado de la Revolución Bolivariana, Jorge Rodríguez, señaló que la victoria del próximo 27 de julio será el regalo del comandante Chávez por su cumpleaños. Yo estoy seguro, completamente seguro, de que será una victoria hermosa que regalarle al comandante Chávez el 28 día de su cumpleaños. Yo estoy seguro que será la celebración aquí en Aragua que merece este pueblo al primer año de la victoria del presidente Maduro en las elecciones del 28 de julio del 2024. Pero no nos podemos confiar. No podemos andar pensando que ya ganamos, que tenemos el mejor candidato y que tenemos el mejor alcalde. No, no podemos confiarnos. Esta ha sido una batalla cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, mujer a mujer, casa por casa, calle por calle. Y tenemos que coronarla con que la maquinaria se exprese y se despliegue el próximo domingo 27 de julio. Que no se quede nadie sin votar. Cada voto es importante. Cada proyecto de la juventud merece la mayor cantidad de votos posible. Y ojalá sea de aquí, de El Carmen, una de los 10 proyectos de la juventud que más votos saquen para que el presidente Maduro les regale un proyecto adicional al barrio El Carmen. En ese contexto, el secretario general nacional del Partido Social Cristiano COPEI, Juan Carlos Alvarado, realizó un llamado al pueblo para que participe en las elecciones del próximo 27 de julio. Quiero decirle que este es un partido de la derecha de la oposición en Venezuela. Nosotros, ante el llamado que hemos hecho de participación general, mire, sin importar si usted piensa votar por nuestra organización política o por otra distinta de oposición o hasta del propio gobierno, yo creo que hay que dar una demostración de civismo al país y al mundo, y que nosotros los venezolanos tenemos un solo compromiso, que es el compromiso de la Constitución, el compromiso de que el problema de los venezolanos lo vamos a resolver los venezolanos, y que la mejor demostración que podemos dar para alzar esa voz, no solo en el país, sino en el mundo, es saliendo a votar el domingo 27 de julio. Les recuerdo que estos comicios del próximo domingo 27 de julio tiene dos componentes. Uno son las elecciones municipales para alcaldes, alcaldesas y concejales, y otro es el de la escogencia de los proyectos que los jóvenes están preparando para que sean financiados por el Estado. Y en ese sentido, en Venezuela todo está listo para que la juventud de entre 15 y 35 años elija esos proyectos que consultarán en los 5.338 circuitos comunales en todo el país. Pero quien tiene la información más precisa es nuestro compañero Bruno Falsi, que hizo un trabajo muy interesante. Escuchen. Es la recta final
Después de meses de intensas movilizaciones, la juventud sigue organizando en asambleas populares de cara a su primera consulta, del domingo 27 de julio. Esta primera consulta para nosotros como Juventud de Venezuela es importantísima y no solamente importante, sino histórica, porque permite y es un avance hacia lo que es la democracia participativa y protagónica que bien se ancla en nuestra Constitución, dándole derecho, y no solamente derecho y voz, sino también participación activa, real, y que el joven de todas nuestras comunidades se sienta empoderado de todos los proyectos que vamos a debatir este 27 de julio en conjunto con nuestra elección de nuestra alcaldía. Buscan concientizar a los jóvenes de los distintos proyectos que van a ser elegidos. Se hicieron casa a casa, visita en cada uno de los consejos comunales y las comunidades, no solamente de Caracas, sino a nivel nacional, donde se le consultaron a los jóvenes 7 proyectos priorizados en el marco de las 7 transformaciones del país. Y bueno, la juventud con un montón de ideas y entusiasmados plasmaron en un mapa distintos sueños que pronto lo van a cumplir. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, seleccionaron 7 proyectos y esos 7 proyectos, ahorita el 27 de julio, se va a elegir uno solo. Al sur de la capital venezolana, el movimiento hip hop organizó una disputa de freestyle. Yo esfuerzo mi arte de una manera candela, demostrando que todo el tiempo mantengo la tutela. Es Valenzuela el que te habla, el mejor de la nueva escuela, porque aquí vive el arte y vivimos por Venezuela. Vivimos por Venezuela y es verdad, te lo dice Reci MC, el que está recibiendo el sí, no sabe ni qué decir. Más bien estoy surfeando con una tabla de surf, yendo por París. Yo soy extremo, surfeo de polo a polo, sí que soy bueno hermano, los polos controlo. Soy el mejor en todo terreno de todos los tiempos, demostrando que la humildad siempre será un ejemplo. Es una forma distinta de hacer campaña por su consulta. La urbanización donde vivo, quieren realizar uno de los proyectos de hacer como una plaza de la juventud, un bulevar en la parte trasera donde está el frente de la autopista y cercarlo. Otro de los proyectos que he visto al respecto es una casa cultural, un gimnasio, entre otras cosas. Para incentivar al deporte, porque hay más canchas, pero veo que hay menos deporte. Deporte es conciencia. Y como dicen unos panas míos, un rapero más es un delincuente menos. Así, los jóvenes demuestran su protagonismo político y la voluntad de seguir profundizando el modelo único de democracia comunal. Bruno Falsi, Caracas, Venezuela, para Telesur. Este evento ha convocado una cantidad de reacciones importantes en las redes. Vamos a revisar algunas de ellas. Por ejemplo, en X, el usuario Jesús Piso Yaracuy dice: Venezuela entra en la recta final hacia la elección número 32, dice él, en los últimos 26 años, cuando se elegirán 335 alcaldes y alcaldesas y demás cargos municipales, así como la primera consulta popular de la juventud para la elección de proyectos. Tenemos ahora al usuario Cruz Landaeta. Él dice que con la etiqueta Venezuela, el Plan República desplegará más de 380.000 efectivos militares y de seguridad ciudadana durante las elecciones de alcaldes y concejales a celebrarse este domingo 27 de julio. Ahora tenemos la red social Telegram con el canciller de Venezuela, Iván Gil, que dice: en nombre del presidente Nicolás Maduro, hemos tenido el honor de recibir a Shaquille Abubakar, secretario general del Frente de Liberación de Mozambique, Frelimo, junto a su distinguida delegación durante su visita a nuestro país. En este encuentro hemos reafirmado los lazos de amistad que unen a Venezuela y Mozambique, establecidos en 2005 gracias al legado del comandante Hugo Chávez y su incansable lucha por la unidad de nuestros pueblos caribeños y africanos. Esta lucha sigue viva hoy en día, bajo el liderazgo del presidente Maduro, quien facilitó la firma de 10 acuerdos de cooperación el año pasado, los cuales estamos comprometidos a monitorear y fortalecer. Además, hemos expresado nuestras más sinceras felicitaciones al pueblo de Mozambique por la reciente celebración de su 50 aniversario de independencia, un hito alcanzado tras décadas de resistencia contra el dominio colonial portugués. Y también en Telegram concluimos con el presidente de
Miguel Díaz-Canel. Él afirma que sostuvo una reunión con Rander Peña, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. Dice, la defensa de la unidad y el respeto a la autodeterminación de los pueblos son prioridades estratégicas del ALBA y sus miembros, en un contexto de agudización de ataques del imperialismo e intentos de dividirnos. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a ver lo que está pasando en Palestina. Ya nuestra capacidad de asombro ya no tiene más espacio, ¿no? Pero vamos a mostrarles a ustedes que la muerte de al menos 15 personas por causa de la hambruna se impone allí en la Franja de Gaza por parte del sionismo genocida de Israel. Eso y más lo veremos aquí. Palestina aumenta la cifra de fallecidos por hambruna y desnutrición, originado por el genocidio israelí contra la Franja de Gaza. Más en Te lo cuento. Fíjense que Palestina reporta en las últimas horas la muerte de al menos 15 personas por causa de la hambruna que impone Israel contra la Franja de Gaza. Las autoridades sanitarias alertaron que la cifra de muertes por hambre, también puede ser por desnutrición, ascendió a más de 100, entre ellos 80 niños, desde que el sionismo intensificó el bloqueo de ayuda humanitaria en territorios palestinos. El Ministerio de Salud denunció que su personal médico también muere de hambre, debido a que Israel restringe el acceso a la comida, en medio de su labor para salvar la vida de miles de víctimas palestinas. Por su parte, el Programa Mundial de los Alimentos condenó los delitos de Tel Aviv por utilizar el hambre como un arma de guerra para promover el exterminio étnico en la Franja de Gaza. Bueno, la Organización de Naciones Unidas estimó que desde mayo de 2025 más de 1.000 personas han muerto por la campaña de hambruna que promueven las fuerzas israelíes contra la Franja de Gaza. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos denunció que los gazatíes fueron asesinados mientras intentaban acceder a la ayuda humanitaria, controlada por Estados Unidos e Israel. Asimismo, exigieron un alto al fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Y actualmente, cerca de 6.000 camiones se encuentran estacionados en Jordania y Egipto, cargados con alimentos y medicinas que esperan la aprobación de Tel Aviv para ingresar en territorio palestino. Y también el ejercicio del periodismo en Palestina se encuentra en riesgo por causa del genocidio que Israel comete contra los civiles en la Franja de Gaza. Ante el exterminio que tropas israelíes ejecutan contra el enclave palestino, numerosos periodistas han sido víctimas de las bombas que no distinguen blancos, civiles o militares. Organizaciones de periodistas han presentado varias denuncias por crímenes de guerra cometidos por Israel contra los comunicadores, asesinando a más de 200 reporteros. A esta acción ahora se le suma el bloqueo que Israel impone a la ayuda humanitaria para impulsar hambruna y matar también, además de los palestinos por hambre, también a los periodistas. Grupos de estos periodistas internacionales denuncian que esa maniobra afecta la labor y somete a reporteros a sufrir de la misma hambruna que viven los palestinos. Bueno, en la imagen que están observando se lee: un periodista hambriento no puede hacer un reportaje. A raíz de esta situación, entonces la cadena francesa France Presse, AFP, denunció que la hambruna que vive la Franja de Gaza por causa del genocidio israelí afecta a los periodistas. Un grupo de ellos, asociados a la agencia francesa, pidió una intervención inmediata para ayudar a los comunicadores que operan en el enclave palestino. En un comunicado recuerdan
que nunca vieron morir de hambre a ninguno de sus colaboradores en los conflictos que han cubierto. Bueno, pueden imaginarse ustedes la cantidad de reacciones que hay en las redes, pero vamos a agarrar algunas de ellas. Por ejemplo, en X, el usuario UnfollowComi dice: el hambre en Gaza mata a personas todos los días. Esta hambruna es otra de las armas del Estado de Israel. Ha sido diseñada con el propósito de ayudar a acabar con la población palestina y de dejar a los sobrevivientes o supervivientes marcados de por vida. Es un crimen de guerra. Observemos ahora la reacción de Jano Piso Onaj 2020 y menciona lo siguiente: que Dios te ilumine y siempre te cuide, buen hombre. Que Dios también imponga justicia por todos esos niños asesinados por la guerra y hambruna en Palestina. Es una pena las injusticias que pasan los inocentes. Algunos construyen paraísos, otros imponen un infierno. Y finalizamos con la reacción del usuario David, que dice: están matando de hambre a todo un pueblo. Gaza está en fase de hambruna. Niños mueren deshidratados, madres trituran hierba para alimentar a sus bebés. Cada minuto son menos y el mundo calla. Esto es genocidio con la etiqueta Gaza, Palestina, Stop Genocide Palestine. Ahora quiero que me acompañen porque les vamos a contar algo que es muy significativo para nosotros y que también creo que es para ustedes. ¿Qué significa esto? Bueno, en el contexto del 20 aniversario de nuestra multiplataforma informativa Telesur, vamos a ver un poco acerca de los acontecimientos más impactantes del cambio climático, sus consecuencias y los escenarios extractivistas responsables de esta catástrofe. Desde Brasil, nuestro compañero Ignacio Rebus nos va a contar un poco acerca de este tema. La sequía intensa en la región norte, en el Amazonas, y por otro lado el aumento de las lluvias con eventos climáticos severos en el estado de Río Grande do Sul y Santa Catarina. Estudios. Muchas gracias, Fabio. El mundo de hace 2 décadas no es el mismo. La intensidad de la crisis climática aumentó a niveles nunca vistos. Telesur recorrió territorios diversos, constató la repetición de paisajes apocalípticos y corporaciones responsables en los escenarios extractivistas, como también la resistencia de quienes aún apuestan porque la especie humana no desaparezca antes que el capitalismo. Acá vienen las multinacionales, estropean, rompen, se llevan riquezas y nadie los controla. Entonces, nosotros si no pagamos un impuesto nos amenazan con vendernos la casita. Ellos se llevan la millonada y nadie sabe cuántos son los que se llevan y cuántos se llevan. Así que yo agradezco hasta la prensa y Telesur, con los que siempre estoy vinculada. Así que gracias. Quienes están en la línea de frente contra el extractivismo son los más vulnerables a los efectos del cambio climático. La tierra es nuestra madre. Nadie quiere ver a su madre lastimada y eso es lo que ocurre hoy. Las poblaciones indígenas están dentro de sus áreas para proteger lo que el Creador hizo. Ese es nuestro pensamiento. Esta nota debería retratar la superación de los campesinos del MST, afectados por las inundaciones en Río Grande do Sul durante el 2024. Pero los cultivos que recuperaron fueron nuevamente destruidos por inundaciones en junio del 2025. Los campesinos alertan que es necesario otro modelo de producción alimentaria. El mundo vive en un espacio más urbanizado. Entonces, los asentamientos de reforma agraria necesitan estar en armonía, más cerca del centro para poder distribuir. El Sur Global exige que Occidente, el sector del planeta que se benefició económicamente con la emisión de gases de efecto invernadero, sea quien financie las políticas de transición energética y adaptación frente a los efectos del cambio climático.
Estamos muy cansados de oír esos anuncios y que no suceda nada en la base. Quienes deberían ser los más beneficiados son los pueblos que viven en la floresta, los pueblos indígenas, los de las orillas. Pero esos recursos lamentablemente quedan en los gobiernos o en las grandes ONG. Entre los nuevos problemas está el impacto del capitalismo verde sobre las zonas consideradas de sacrificio para la explotación de minerales estratégicos en la transición energética. La carrera geopolítica por el litio, cobre, grafito y tierras raras pone en riesgo a comunidades y aguas en el sur global. Estamos hablando de un tipo de mineración altamente expansivo en territorios que no va muy profundo, pero avanza de más a más y con nuestro suelo, que es muy fracturado, significa contaminación de nuestras aguas, un riesgo muy grande. El escenario tiende a empeorar. La llegada de la inteligencia artificial prevé un aumento exponencial del consumo de recursos de agua. El capitalismo no planea una reducción del consumo, sino medidas de contención. Los países ni siquiera lograron cumplir sus metas, que eran bajísimas, utilizando el mercado de carbono. Entonces seguimos hablando del mercado de carbono como si fuese la gran solución del problema climático y como si fuese la transición. Pero ¿hasta cuándo vamos a quedarnos en la transición? La Amazonía, instrumento para regular el clima, continúa quemándose. A pesar de los esfuerzos, la estructura fundiaria colonial sigue siendo un factor que colabora con el colapso climático. El fuego es agresivo y además de destruir los microorganismos, destruye el alimento de las personas, porque ellas viven del açaí, de la castaña, del tucumá, del mamón, palta, guayaba, que son las frutas que se queman. Entonces se acaban empobreciendo con eso. Segundo, cuando se trata de comunidades en asentamientos agroextractivistas, ellos pueden sufrir una criminalización por los incendios que vienen de las haciendas y no dentro de los asentamientos. El famoso punto de no retorno del planeta está cada vez más cerca. Duas coisas. Reduzir muito rapidamente a emissão dos gases de efeito estufa, 75% vem da queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. E também, junto, nós temos que, no mundo inteiro, especialmente no Brasil, passar para a agricultura, a pecuária regenerativa, para reduzir muito as emissões, zerar totalmente o desmatamento de todos os biomas. El colapso ambiental exige una línea editorial que no refuerce la individualidad y el desánimo, sino una alerta que sea motor para la lucha por la regeneración de los territorios devastados y una reafirmación de que no solo hay otros mundos posibles, sino que es urgente invocarlos. Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur. En nuestra conexión Mundo vamos a seguir hablando de este tema más en profundidad, porque fíjense que en Pakistán asciende la cifra de muertos a 220 y casi 600 heridos tras las afectaciones que dejaron las lluvias monzónicas en ese país. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres declaró que el número mayor de víctimas debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra repentinos se registró entre niños. 104 de 221 eran niños, 77 eran hombres y 40 eran mujeres. Así que bueno, más de 800 viviendas han sido destruidas por las lluvias e inundaciones, de las cuales 601 están parcialmente afectadas y 203 completamente dañadas. La autoridad meteorológica instó a la población a mantenerse lejos de las zonas de peligro y a acatar las indicaciones establecidas. Ahora, mientras que en Rusia, una fuerte lluvia azotó la ciudad de Moscú, la capital, con precipitaciones en algunas partes de esa ciudad y superando el promedio mensual. Allí entonces, según Evgeny Tishkovets, destacado especialista meteorológico, la mayor precipitación de lluvia se registró en la parte noroeste de la ciudad, alcanzando 71,2 milímetros en la zona de Mitino y 91,6 milímetros en Zelenograd. Por su parte,
la agencia espacial Roscosmos publicó una serie de imágenes satelitales de la provincia de Moscú, declarando que se rompió el récord de 1879. Durante 146 años, el 21 de julio no había sido tan lluvioso. Por su parte, el gobierno de Venezuela brinda atención a más de 1.500 damnificados del estado Amazonas, que queda al sur, pegadito con Brasil, ante la crecida del gran río Orinoco, el más importante de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que fueron atendidas 250 familias que habían perdido sus hogares por los efectos climáticos. Hasta el momento, los damnificados fueron ubicados en refugios temporales mientras persisten las lluvias torrenciales. Y además, el gobierno nacional advirtió que la crecida del río Orinoco pone en riesgo infraestructuras vitales de esa región en el sur de Venezuela. Ahora vamos a ver algunas cosas más que nos llaman la atención, por ejemplo, en el campo de la economía. La administración de Donald Trump impulsa la eliminación de más de 60 regulaciones laborales, afectando sectores claves como construcción, minería, salud domiciliaria y entretenimiento. Y aquí te lo cuento. La secretaria de Trabajo, Lori Chávez Deremer, defendió la medida como un alivio regulatorio para empleadores, pero sindicatos y defensores de derechos advierten graves riesgos para trabajadores vulnerables. Entre los cambios más polémicos está la eliminación del salario mínimo y horas extras para 3,7 millones de cuidadores domiciliarios, la anulación de requisitos de seguridad como cinturones en transportes laborales y la reducción de protecciones contra represalias por denunciar abusos. Además, se limitarían las inspecciones en minas y se excluiría de responsabilidad a empleadores en trabajos de alto riesgo, como espectáculos y deportes extremos. Mientras grupos empresariales celebran la flexibilización, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales alertan que estas medidas aumentarán accidentes y precarización, especialmente para mujeres, migrantes y trabajadores racializados, marcando un retroceso en derechos laborales conquistados durante décadas. La delegación cubana que asistirá a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 participó en el acto de la dignidad en el Memorial José Martí en esta actividad que corresponde a los deportes. La luchadora y abanderada de la delegación, Yaineli Sams, y el voleibolista de playa, Eblis Veranes, depositaron una ofrenda floral en el busto del héroe nacional José Martí antes del comienzo de la ceremonia. Un acto que marcó el compromiso y lealtad de los atletas, entrenadores y dirigentes deportivos cubanos por la revolución con el lema «Con amor por Cuba» y un propósito bien definido, lograr las medallas. Fue un ritual de reafirmación ideológica que evoca el legado del líder Fidel Castro y el fervor de un pueblo que no viaja con ellos, pero les acompaña. La ciudad de Urumqi, en China, alberga el 7º Festival Internacional de Danza de Xinjiang, un evento cultural de gran relevancia que se extenderá hasta el 5 de agosto como parte de la cultura china. Este festival reúne a 24 compañías artísticas provenientes de 8 países, incluyendo Kazajistán, Estados Unidos e Italia, además de contar con la participación de 16 grupos nacionales de China. Durante el evento se presentarán alrededor de 52 espectáculos que abarcan una amplia variedad de géneros como ballet, danza moderna y ópera, ofreciendo a los espectadores una experiencia cultural diversa y enriquecedora. Además de las actuaciones principales, la cita incluirá actividades en varias ciudades de la región y eventos complementarios como un carnaval internacional de danza y una semana de ópera tradicional, promoviendo el intercambio cultural y artístico en diferentes contextos. Este festival no solo destaca por su diversidad de expresiones artísticas, sino también por su capacidad de congregar a artistas y audiencias de diferentes partes del mundo, fortaleciendo los lazos culturales y fomentando el diálogo a través de la danza y la música. Bueno, así culmina el programa de hoy, pero mañana tendremos más noticias y haremos un resumen que, por supuesto, aquí te lo cuento.